Bueno, ¿Sí? ¿Cómo? buenas tardes y vamos a empezar el acto de presentación de este libro cómic que hemos hecho para recordar lo que pasó aquí de una forma didáctica, ¿no? Ante todo, el agradecimiento de todos ustedes por haber venido hoy aquí al ayuntamiento, a la casa de todos los padulenses y padulensas para la presentación de este libro. Bienvenidos a la casa del pueblo, a la casa de todos. Y para empezar, empezaré agradeciendo por muchas cosas hay que agradecer, ¿no? Para que este libro esté en la calle. Pero lo primero que quisiera agradecer es a los vecinos y vecinas de Padules. A todos aquellos que desde un principio, desde hace ya 12 años, se implicaron en este proyecto. Personas que algunas ya no se encuentran entre nosotros, personas que se han hecho mayores y ya no pueden participar, pero todas ellas que empezamos con una ilusión y otros que continuamos y otros que se han ido agregando a lo largo de los años. Todos continuamos con ilusión, con ganas de que Padules se le conozca por todos lados, y si estamos aquí hoy presentando un libro es gracias al trabajo de estos 12 años que hemos estado trabajando para que a Padules se le conozca y se conozca la historia de Padules y de Almería, el hecho importante que ocurrió en este pueblo y que todos los años recreamos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todo el pueblo de Padules. ¿Quién me iba a decir hace 11 años cuando iniciamos esto? Que lo iniciamos pues para poner en valor una cruz que teníamos en el Barrio Bajo, que todo el mundo la conocíamos como la cruz de Juan de Austria, pero no sabíamos realmente qué significaba esa cruz. A raíz de restaurar esta cruz, pues empezamos a hablar de la recreación histórica y empezamos a tirar de un hilo, con mucho asesoramiento, con mucha ayuda, con muchos consejos, con muchos errores, con algunos aciertos, pero al final estamos donde estamos. Y desde el principio quisimos tener un documento que se quedara plasmado la historia real que ocurrió en la Alpujarras, que ocurrió en la provincia de Almería en el 1570 y años anteriores. Pero queríamos tener una historia que los niños pudieran leer, que los mayores pudieran leer, que fuera amena, que fuera entrañable. Y eso es lo que nosotros pretendíamos con este libro. Este era uno de los objetivos clave, nos ha costado trabajo. Yo estuve hablando con Mónica hace ya mucho tiempo, explicándole la idea. Y bueno, tenemos que encontrar la financiación. Hasta que al final hemos encontrado la financiación. Y ahora nos queda otro objetivo, que es la construcción, que deberá empezar sobre septiembre, octubre, la construcción del Centro de Interpretación de la Recreación Histórica, un centro que va a estar pues, con todos los trajes expuestos para que la gente que venga pueda disfrutar ahora hay un pequeño espacio donde hay parte de ese material, pero quisiéramos ampliarlo y darle una visión mucho más grande, mucho más espectacular y más didáctica para que niños, colegios puedan venir todo el año a conocer nuestra historia. Pero eso llegará en un futuro próximo. Otro agradecimiento que quisiera dar es a los que han tenido que ver algo con este libro. Por ejemplo, Juan Grima, que lo tenemos aquí a mi derecha, que es el prologuista y editor. Sus consejos, sus orientaciones, su rigor histórico, pues nos ha ido aconsejando a lo largo de este tiempo que hemos estado elaborando este libro. Por lo tanto, Juan, muchísimas gracias, en nombre de todo el pueblo de Padules. José Manuel Beltrán, hoy lo he conocido, no lo conocía. Lo conocía, José Manuel, no, Juan Manuel. He puesto José Manuel, sí. Juan Manuel Beltrán, que es el que no ha hecho los dibujos y el color de los dibujos. Bueno, pues como lo veréis posteriormente, son unos dibujos excepcionales, bonitos, de mucha calidad, y la verdad que Mónica me habló de él y bueno, pues no tuvimos duda ninguna en que él dale la responsabilidad de hacer estos dibujos con este rigor también histórico, con pequeños detalles que lo iréis viendo, con un Padules reconocible y seguro que os gusta. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Y sobre todo gracias a Mónica. Mónica Sánchez, escritora y guionista de este cómic. Como digo, hace mucho tiempo ya empezamos a hablar, empezamos a ver de qué idea teníamos nosotros. Y nosotros queríamos un cómic que fuera fácil de leer, atractivo a la vista, con la mirada puesta en el bando morisco, puesto que era ese bando el que vivía aquí en Padules. Si hacemos una historia de lo que pasó en Padules,
no podemos hacer la de los que vinieron a esta tierra porque no conocían la tierra cuando llegaron, sino teníamos que ser de la visión morisca y que contara cómo iban viendo la llegada de los cristianos. Y Mónica incluyó un aspecto más, que es el aspecto más femenino, la historia vista de una mujer morisca de la época. Eso le da un carácter muy entrañable. Yo que he tenido el privilegio de ser el primero en leerlo, porque claro, para presentarlo hoy, pues tenía que por lo menos leérmelo y pues ayer llegaron y ayer me lo leí y he tenido el privilegio. Veréis que es una historia muy entrañable vista de una mujer de Padules, de una historia que pudo suceder en Padules y de unos hechos que ocurrieron aquí en Padules. Del libro no voy a hablar mucho, por dos motivos. Primero, porque quiero que lo leáis, y segundo motivo, porque tenemos aquí, estando la escritora, yo que voy a decir, ¿no? Además, puedo desvelar cosas que no debiera desvelar, por lo tanto, mejor me callo y ya que explique la guionista lo que considere conveniente. Nada más, yo no pienso decir nada más, sino es un éxito, espero un éxito el haber llegado a elaborar este libro, espero y deseo que lo leáis, que os guste y que se quede ya en nuestras estanterías para que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, la historia de Padules contada en unos cómics. Un cómic que tiene mucho rigor histórico, lo que se cuenta es la verdad, pero vista de un plan humano. Y para terminar, y ya se me olvidaba, pues como he dicho, parte de este libro está subvencionado a través de los fondos Next Generation, los fondos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de los territorios, y en este caso lo puso para un proyecto cultural en las zonas rurales. Nosotros pedimos esta subvención que fue concedida y bueno, y aquí tenemos la realidad de lo que pedimos y lo que hicimos. Y nada, dejo al siguiente interlocutor, a Juan Grisma, que es prologuista, como he dicho, y editor, que nos explique su visión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto hablar con tanta gente, con tanto público, con tanto interés por un hecho como es la recreación y como es la recuperación del pasado histórico de la Alpujarra. En primer lugar, como no, dar las gracias al Ayuntamiento de Padules, que hace ya muchos meses, estamos hablando del año 2022, a finales de 2022, Mónica Sánchez y el alcalde nos reunimos en Almería con la idea de ver cómo podíamos sacar este proyecto adelante. El ayuntamiento entonces estaba viendo posibilidades de presentar o buscar alguna ayuda. Y esa reunión, pues, no sé, yo creo que ha sido exitosa porque hoy estamos aquí y tenemos un valor añadido a la recreación que hace todos los años, a la historia del pueblo, a la historia de la Alpujarra, en definitiva a la historia de Almería y la historia de España. Las paces de Padules son un hecho clave en la historia de España. Es una guerra, el fin de una guerra, como fue la guerra civil el día 1 de abril de Franco, pues esto fue prácticamente igual en un contexto histórico del siglo XVI. Como digo, el proyecto arranca en noviembre de 2022, un proyecto que elabora Mónica Sánchez, de acuerdo con el alcalde, es decir, yo creo que ellos son los dos, también la concejal de Cultura, porque salió muchas veces la conversación de la concejal de Cultura, y ellos plantearon con el Instituto de Estudios Almeriense la posibilidad, pero se plantearon algunos problemas que hacían inviable ese tema, y bueno, dijeron, pues vamos a contar con Juan Grisma, y bueno, pues empezamos a buscar los papeles. Primero Mónica, que es una escritora de una gran trayectoria con muchos libros publicados y la que yo conozco muy bien, pues era la que podía desarrollar una idea, crear un relato que pudiera ser creíble y plantear pues todo lo que era el argumento, el guión y sobre todo empezar a leer como una loca y asesorarse históricamente y yo ayudarle lo que pudiera, que ha sido como cuando ella tenía alguna duda y yo pues, se la he podido aclarar, pues eso ha sido, ¿no? Y luego también necesitamos una persona que conociéramos y que también fuera pues una persona de primera, ¿no? Y Juan Manuel Beltrán, este chico que tenía ahí a la izquierda, pues es el que hizo el cómic de 80 páginas de Nicolás Salmerón, que fue pues prologado por Zapatero en su momento. Y luego hicimos el de Carmen de Burgos, prologado por la presidenta de la Junta de entonces,
Es decir, que tenía experiencia en trabajar el tema histórico, el tema biográfico, porque al fin y al cabo aquí los personajes que aparecen en esta historia son personas, ¿no? Son pequeñas biografías. Por tanto, Juan Manuel Beltrán iba a ser la persona que iba a hacer las viñetas de este cómic y le iba a hacer las ilustraciones. Bueno, es un trabajo muy duro el de ser ilustrador. No se puede hacer cualquier tipo de ilustración. Tú te inventas un personaje y luego tiene movimientos, caras, tal, y eso lo tienes que manejar muy bien. Y algunos personajes empiezan de jóvenes y mueren de viejos. Entonces tienes que hacer un personaje que tenga la cara con la evolución, con los cabellos, con las ropas, con todo, ¿no? Pero bueno, él ya había hecho ese tipo de cosas y es un profesional como un pino y es uno de los grandes dibujantes de este país, por tanto no era garantía total. Quiero decir que yo confiaba totalmente en Mónica y confiaba totalmente en Juan Manuel. Todo era cuestión de ponernos a trabajar y la cuestión era el tiempo. El alcalde nos dijo que le hubiera gustado le gustaría sacar esto para mayo de 2024, es decir, el mayo este que ha pasado, pero conforme se fueron acercando las fechas, dijo, si este cómic lo metemos con las fiestas, se va a quedar un poco deslucido, como una cosa pequeña, y creemos que esto tiene más valor. ¿Por qué no lo pasamos a después, al verano, y que tenga su propio protagonismo, ¿no? Y así se está haciendo, ¿no? Si no, pues lo hubiéramos tenido antes, hubiéramos apretado más las tuercas a mí mismo. En fin, y luego, pues, tuvo la suerte, en fin, cuando se trabaja bien, pues se consiguen los proyectos, ¿no? Y la Unión Europea, pues, había sacado una serie de ayudas a través del plan del Next Generation y lo presentaron y, bueno, pues todo se fue solucionando. Quiero decir que quiero hablar un poco también de la obra. Esto no es fácil de hacer. Este cómic que tienen aquí no es un cómic, no es un TVO. Esto no es un TVO porque tiene que ser una obra seria, rigurosa, y que la pudieran leer los niños, los adolescentes y las personas mayores y todo el mundo aprendiera. Y no solamente era crear una historia, sino que en el marco de esa historia tenemos que aprender todo las claves de la guerra de la Alpujarra, qué caracterizaba a los moriscos por un lado, qué caracterizaba a los cristianos por otro, por qué se produce ese enfrentamiento y qué es o qué casualidades o qué cuestiones hacen que sea justamente en Padules donde se van a firmar finalmente esas paces. Y cualquiera que lea el texto se va a dar cuenta de que una persona que sea neófita, que no sepa mucho de la cuestión morisca, pues se va a empapar, va a saber cómo eran los moriscos, cuáles eran sus costumbres, sus usos, que hablaban árabe, que la mayoría no hablaban castellano, y así sucesivamente, que las costumbres eran muy diferentes, que había una coexistencia, pero una difícil convivencia. La convivencia era difícil, prácticamente casi imposible. Había muy pocos matrimonios mixtos, y bueno, eran dos culturas que coexistían, pero que realmente, como digo, pues no vivían o no eran al 100% iguales. Pero se vio un proceso de asimilación, de acercamiento, y quizá con el tiempo pues se hubiera conseguido que hubiera habido pues no sé si ha habido hablar de los plomos del Sacromonte. Se estaba buscando una forma de que el cristianismo asimilara también Islam, una especie de síntesis entre las dos religiones y que hubiera funcionado. Y eso son unos plomos que aparecieron, que eran falsificaciones hechas por moriscos, pero que en ese camino se iba. Por tanto, Mónica tenía que crear un relato que estuviera muy bien documentado y al mismo tiempo fuera creíble. Y eso lo va a explicar ella cómo lo ha conseguido, porque yo, sinceramente, estoy muy agradecido del trabajo que ha hecho, ¿no? Y voy a contar, como digo, con un gran profesional que no crear imágenes de estas al estilo del Cid, los caballos empinados, disparando, que hay cómics de estos que son estrafalarios, no se corresponden con la realidad, que sean imágenes amables, tanto de los moriscos como de los cristianos, que, en fin, que no se centrara en la guerra, en la lucha, en los muertos, en las ejecuciones que pudo haber, que en las matanzas de curas o no curas, o de cristianos, tal, sino que fuera pues el sentido humano y los valores humanos estuvieran presentes, ¿no? Y sinceramente creo que los tipos humanos y
todo el tema de la época, los paisajes históricos. Él ha venido a hacer aquí fotografías por el pueblo, desde distintos sitios, de las calles, y creo que ese aspecto del paisaje histórico está muy bien conseguido, los tipos humanos, la diferenciación entre cristianos y moriscos, en fin, las vestimentas, todo eso está muy bien conseguido. Queríamos que esta obra la culminara uno de los mayores investigadores que hay en el mundo de moriscos, que era Bernard Vincent. Bernard Vincent es catedrático de la Universidad de la Sorbona de París, pero desgraciadamente, prácticamente el verano pasado, empezó a tratarse un cáncer que no se lo ha curado, pero en febrero tuvo pues otro golpe fuerte, que fue una parálisis de medio cuerpo, y los médicos le dijeron que se apartara del ordenador, que no escribiera y que fuera poco a poco recuperándose. Y finalmente han dicho que hasta el final del verano no haga nada, ni se ponga. Y nosotros hemos estado esperando también hasta hace unos pocos días a ver si finalmente nos hacía el prólogo, pero viendo que no lo hacía, pues lo he hecho yo. Yo también he escrito sobre moriscos, pero yo no soy la persona como él, que le puede dar un valor añadido mucho más grande que yo mismo, ¿no? Pero en fin, con esto no quiero infravalorarme, lo he hecho con todo el corazón y lo he hecho pues como yo sé hacer las cosas, ¿no? El libro, además de la historia que cuenta, tiene una serie de elementos que los puede contar ella, pero se han añadido las palabras que aparecen en el mismo libro, que son de origen del árabe. No sé si ustedes saben que el árabe informa y asesora, y hay montones de palabras del castellano, hasta un 30% de todas las palabras del castellano proceden del árabe, de esa época que estuvimos conviviendo. Palabras como azúcar, que ella la nombra, azotea, jazmín, almohada, son palabras de origen islámico, ¿no? Luego hay una bibliografía para las personas que no sepan de la cuestión morisca, se puedan meter de lleno y leer, pues también ha tenido, es una virtud que tiene este libro. Todo esto pues son criterios que ha puesto Mónica al servicio del libro. Y luego al final, de todos los personajes históricos, no los personajes que son inventados. Hay algunos personajes que son inventados, ¿no? Que tienen, pues son muy humanos, pero para contar la historia hay que inventarse algunos personajes, ¿no? Hay una parte de ficción. Pero los personajes que son reales, don Juan de Austria, Hernando, en fin, digo don Juan de Austria por decir los reyes católicos, Juana Luca, todos esos personajes que ella ha presentado al final una biografía, es decir, que la gente también puede aprender de qué hicieron esos personajes en relación con la guerra de Alpujarra y Padule. En fin, es una historia preciosa, cargada de emotividad y que no deja nada fuera. Es un relato entrañable del corazón y yo creo que Padule se va a sentir muy orgullosa de contar con esa historia que posiblemente, como ha dicho el alcalde, pudo haber ocurrido. Lo de los niños encomendados fue una cosa muy común. Hay varios trabajos sobre niños encomendados, es decir, las familias le dijeron que en 24 horas tenían que meterse en una iglesia y ser encaminados fuera de Castilla, y había niños pequeños, niños huérfanos de la guerra, y muchas familias cristianas pues se quedaron con esos niños que habían perdido a sus padres, o padres que no sabían qué iban a hacer con los hijos porque pensaban que un trayecto tan largo podían morir siendo pues de 1 año o 2 años, y los entregaban a familias amigas cristianas viejas. En fin, es un libro que lo puede leer todo el mundo. No es muy largo, tiene aproximadamente unas 48 o 49 páginas lo que es la parte del cómic. Y bueno, pues lo esencial es que nos presenta es la historia de los moriscos, ese enfrentamiento que fueron la guerra de Alpujarra, y luego pues el papel de Padules en aquel fatídico momento de la historia de España. Y bueno, pues desde el punto de vista técnico, para decir algo más, voy a decir que este libro pues es un libro en tapadura, al cromo, es decir, la portada está pegada a una cartulina, un cartón de 2 milímetros y medio, que tiene unas guardas preciosas color lila, elegidas por la autora, que obviamente el trasfondo es pues, los dibujos que ha hecho Juan Manuel. ¿Qué más puedo decir? Bueno, es que lleva un papel de 170 gramos, que no es el papel que llevan los catálogos de arte, es un papel que imprime muy bien, un papel se puede decir muy aplastado, muy fino, de una textura muy fina, que imprime pues como tiene que imprimir. Es de la editorial Torras,
3 capas. Normalmente los libros que veis son de 2 capas, este lleva 3 capas de papel pegadas una con otra. Y poco más, 64 páginas, la guarda de 190 gramos papel offset y que se ha impreso en Granada la imprenta, una de las imprentas más importantes de Andalucía, que se llama Gráfica La Madraza. Y dicho esto, aparte de esto se han hecho 2 separadores, uno con el Abaquí y otro con Don Juan de Austria, que son los 2 protagonistas de las Paces, para que la gente marque el libro por cualquier sitio, es decir, donde se vaya quedando leyendo. Y quiero hablar también algo de lo que es el currículum de ambas personas, de los protagonistas, que son, en primer lugar, como he dicho, Mónica Sánchez, que aquí del pueblo la conoce todo el mundo porque sus hermanos, sus padres y toda su familia son de Padules, pero ella, circunstancialmente, pues nació en Baracaldo, en Vizcaya, en 1965. Tiene también algún origen de Almócita, algún familiar que es de Almócita, pero ya digo que la gran mayoría de sus ancestros son de este pueblo. Incluso cuando estudió en la universidad también vivió aquí en este pueblo, venía todos los veranos de vacaciones a este pueblo y todo el mundo la conoce, es decir, que ahora vive en Almería. Ella es periodista, también es escritora, porque siempre le ha encantado leer y escribir, lo ha hecho toda su vida. Es autora de bastantes libros, pues en concreto tiene 2 novelas. Una se llama Vivir del cuento, que la publicó la editorial Playa de Acaba en 2015. Y tiene otra que se llama El boli de firmar libros, también de la misma editorial en 2017. Luego tiene 2 libros de relatos. Uno que se titula No me des tormento, de la editorial Lagartos Editores, en 2012. Y otro que se llama Melodías encadenadas, también de Playa de Acaba en 2018. Luego tiene más de 30 antologías, es decir, libros que se han publicado en los que ella aporta pues un relato, aporta cualquier otro tipo de cuestión, más de 30 antologías, y tiene también 2 premios literarios. Con la editorial La Red Editores, que es la que yo presido, pues ha publicado un montón de relatos que se desarrollan prácticamente todos en este pueblo. Son historias de Padules, que algún día, cuando tengamos 2 o 3 más, será un libro de 230 páginas que tendremos que publicar, señor alcalde. Por ejemplo, El cuaderno carmesí, Soledad, 20 de abril, Historia de 2 pueblos, o este año que ha publicado Todo empezó una mañana de primavera. Respecto a Juan Manuel nació en el pueblo vecino de Alhama en el año 1977. Profesionalmente se le conoce como J.M. Beltrán, por eso el alcalde pensaba que era José María o José Manuel, pero es Juan Manuel. Es dibujante profesional desde el año 2005, es colaborador habitual de la editorial Pléyades, que edita revistas de pasatiempos como Kiz, Cruzadas y Cruciletras. Es miembro fundador y presidente de la Asociación de Autores de Cómics de Almería, la asociación esta se llama La Duna, y ha participado prácticamente en todos los fanzines de La Duna y de la revista Versión Imposible. También es coautor de cómics biográficos, como los que he comentado antes, el de Salmerón y el de Carmen de Burgos, cuya autora del guión era Mari Carmen Amate, una persona muy conocida. Esto lo hemos publicado nosotros. Luego también es colaborador de la revista El Eco de Alhama, una revista que sacan en Alhama cada 6 meses. También dibujante de varios cómics de la editorial barcelonesa FX Graphics, con ilusiones de Clermont Fair y de Los Defensivos o de New X Pen. Sí, sí. Colaborador también de Amoníaco Ediciones. Amoníaco. Sí, bueno, Amoníaco. Sí, sí. Pues que ha participado en más de 30 números. Es un cómic de humor. También ha creado un personaje como ilustrador que es Capitán Perrillo, que tiene una miniserie de 4 números que ha publicado la asociación La Duna, y autor del cómic Profesor Epsilon Integral, un recopilatorio de tiras cómicas y cómics publicado por el sello Diablo Cómic. Como veis, es una persona muy activa en el mundo del cómic a nivel nacional. Y bueno, es un privilegio contar con él en esta edición y tenerlo aquí esta tarde en Padules. Muchas gracias y bueno, ya le paso a Juan Manuel Beltrán, le paso
Sí. Antes de pasarle la palabra a Juan Manuel, quisiera agradecer, como he dicho antes, a todos los que habéis venido, a la gente del pueblo, la gente del pueblo que vivís fuera, que estáis aquí este verano y habéis querido acompañarnos. Pero también quisiera agradecer a nuestros compañeros y amigos de Berja, la recreación de la batalla de Berja, que se encuentran aquí con nosotros. Quiero que les demos un aplauso, están allí. Joaquín. También de la comarca, de Fondón, historiador, y está siempre metido en la historia de Fondón, sobre todo sacándole muchas cosas a la comarca y a su pueblo como es natural. Un aplauso para nuestro amigo Joaquín, que ha venido a también, como se han querido, pues tenemos aquí a Antonio, concejal del Ayuntamiento de Canjaya, que también ha querido estar hoy aquí con nosotros, compañeros. Un aplauso. Le paso la palabra a Juan Manuel. Aquí, ¿no? Bueno, se oye, pero... Bueno, decir primero muchas gracias por acompañarnos y decía que era un privilegio contar conmigo. Realmente ha sido un privilegio que hayan contado conmigo para hacer este proyecto. Quería simplemente comentar brevemente un poco cómo entré yo aquí en hacer este cómic. La verdad es que hay dos cosas que me hicieron mucha ilusión de hacerlo y que hacen especial esta obra. Una de ellas es, por supuesto, el periodo histórico. Habíamos hecho algunos cómics históricos, como el de Carmen de Burgos, el de Salmerón, que son biografías de dos personajes históricos, pero son del siglo XIX, del siglo XX. Ya me estaba especializando en eso, en esa época. Y la verdad es que es muy atractivo poder hacer algo del siglo XVI. Estamos en pleno Renacimiento. Todo el atractivo que tiene esa época, hemos visto recreaciones, pues seguro que la gente está acostumbrada incluso a ver series, películas, siempre es muy atractivo para un dibujante que vivimos del tema gráfico, es un caramelo, que te den una cosita así y poder intentar recrearlo. Y otro aspecto que era realmente un elemento que me hizo mucha ilusión, era que precisamente era de esta zona, era de Padula, del entorno de la Alpujarra, el Alpujarra almeriense. Por ello, como ha dicho, yo soy de Alhama de Almería, pero bueno, que soy de la zona porque yo estaba bautizado en Ragol y tengo ascendencia de Canjayar y de Huécija. Así que al estar en la zona, pues era con mayor ilusión poder intentar recrear un poco. De todas formas, empezar a hacer un cómic de esta característica exige una mayor responsabilidad que otros tipos de cómics. Hacer un cómic de fantasía, por ejemplo, al fin y al cabo te lo estás inventando todo, nadie te va a reprochar nada. Sin embargo, esto tienes que tener tienes que tener mucho rigor porque estás tratando temas históricos y en algunos aspectos hemos tenido cierta licencia para contar una historia, en algún aspecto de la familia un poco novelada. Todo el trasfondo y todos los hechos históricos son reales y la ambientación y todo el aspecto gráfico debía reflejar ese rigor y esa verosimilitud. Entonces, es un reto. El aspecto gráfico, a la hora de elegirlo, fue sencillo porque ya veníamos un poco de haber hecho esos cómics biográficos y Mónica me dijo que le habían gustado. Y me dijo, me gusta. Yo le pregunté, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Qué estilo de dibujo? Porque, bueno, yo hago de muchos estilos. Gran parte de mi trabajo es cómic de humor, no tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, podríamos haber utilizado otros muchos registros gráficos que existen en el cómic y ella me dijo no, que le gustaba mucho como habíamos hecho la biografía y que le parecía bien que utilizásemos ese aspecto. Se aleja un poco del aspecto gráfico clásico de los cómics, que, hombre, a mí me parecen preciosas cosas de Hernández Palacios, es una maravilla. Si fuese capaz de recrearlo, pues habría estado bien intentar hacerlo de esa manera, pero aún así, aunque hubiese sido capaz de dibujar como él, aunque fuese capaz de hacer el Cid, como decía él, con toda la espectacularidad, creo que no es una cosa que el público actual entienda bien. Yo lo he comprobado enseñándoselo a niños, a jóvenes, que no son capaces de leerse ese tipo de cómics y no les resultan atractivos. Por lo cual, siempre en estos aspectos, evidentemente tienen un aspecto realista, no es un cómic
paródico, pero como diríamos, caricaturesco, que vaya a deformar muchos personajes, tiene un aspecto más realista, pero con un tratamiento gráfico sintético, más sencillo. No digo línea clara como hacía Hergé, en el que se simplifican mucho y simplemente las formas, pero no trabajas demasiado las tramas. Yo utilizo bastantes tramas, me gusta hacerlo, pero está todo muy sintetizado, un aspecto gráfico muy limpio, que resulta muy fácil de leer porque no está sobrecargado, el lector fácilmente no se ve abrumado por las viñetas, sin embargo es muy legible, toda la estructura, la forma, bueno, una cuestión más técnica, pero es muy atractivo para el lector, es ágil, es moderno, y a los niños les resulta un poco más atractivo porque es, ya os digo, un poquito más, como diríamos, menos serio, por así decirlo, aunque te lo tenga. Intento que tenga un aspecto sobrio el dibujo, como comentaba él, el hecho de que no sea cruento, de que, bueno, cuando me dijeron, bueno, de la guerra de la Alpujarra, yo ya me estoy imaginando aquí que íbamos a liarla, la vamos a liar, todo ese Juego de Tronos. No, cuando vi el guión dije, vale, esto es una cosa distinta. No está intentando la tendencia que hay, lo vemos en la ficción y en las series, de incluso llegar al gore, al ser excesivamente desagradable, que es un poco una tendencia que se lleva mucho actualmente, era totalmente lo contrario. Todas esas partes no le interesaba, le interesaba más el aspecto humano, la sobriedad, el realismo y la credibilidad de esos personajes, que fuesen personajes de verdad y no caer en la facilidad de intentar recrear una cosa muy grotesca. Y me gustó, porque bueno, a mí me gusta también ese dibujo sobrio, comparto su visión. Y bueno, una de las cosas más estupendas de trabajar en esta obra, por supuesto, es trabajar con ellos dos, porque tanto Juan como Mónica pues, conocen muchísimo de este tema, me han dado mucha información, me han estado dando documentación. Mónica es un encanto, trabajas con ella, es realmente fantástico cómo acepta todas las sugerencias, cómo te va dando ideas, cómo te va aportando documentación. Esto, uno de los trabajos más difíciles de un cómic, es un cómic histórico, es por ejemplo la recreación del vestuario. En este caso es rico, tiene vestuario, ya digo, renacentista, de los propios moriscos, luego de militares, de gente de labriegos, de todo tipo. Y bueno, me mandaba documentación, fotos de cada una de las viñetas, de varias posibilidades, de varias visiones, de varias perspectivas y de todo, ¿no? Y así realmente todo se hace mucho más fácil. Así que, bueno, nada, un placer trabajar con ella y simplemente, pues nada, decir que creo que ha quedado bastante bien, estoy muy contento. El hecho pues, de haber recreado, ya os digo, todo ese aspecto, también el aspecto del pueblo, hemos intentado que fuese reconocible, hemos intentado que de alguna manera, aunque las cosas hace 500 años pues habrían sido muy distintas, pero que de alguna manera lo pudiese sentir tuyo y pudiese reconocerlo. A mí pues me encanta, por ejemplo, dibujar todo el entorno natural y Padul es una maravilla simplemente con todo lo que tenéis aquí en el río y todo esto. Pues he intentado que esas partes, que seguramente sí estaban así hace 500 años, Eso sería la unidad. es así, que se notasen y que una zona preciosa que enamora y que intentase parecerse lo máximo posible. Espero que os guste, que os guste el trabajo, que lo disfrutéis. Nada, agradecer la oportunidad de haber podido colaborar en él. Y ya le pasamos la palabra pues a la madre de este proyecto, a la que se lo ha currado, se lo que la ha imaginado, le ha dado vida a una historia y a nuestra querida paisana Mónica. Ella de Colosma. Bueno, la verdad es que lo han dicho todo, me han dejado poquito para decir. Bueno, yo tengo la costumbre, cada vez que presento algo de... Vale. Decía que tengo la costumbre, cada vez que presento algo, de empezar dando las gracias. Y aunque ellos han dado las gracias y nos hemos dado las gracias ya entre todos, pero bueno, lo voy a hacer porque creo que es bueno dar las gracias. Y más en un caso como este.
En primer lugar, os quiero dar las gracias a los que habéis venido, porque hace calor, es verano, hay otros planes, puedes ir a la playa, puedes estar en cualquier otro sitio menos aquí. Y sin embargo no cabéis, de hecho hay gente de pie. Entonces, bueno, os doy las gracias. Además hay muchos que habéis venido de lejos, toda mi familia. Entonces os agradezco muchísimo que estéis aquí. No voy a llorar, ¿eh? Luego quiero dar las gracias, bueno, al Ayuntamiento de Padules por confiar en nosotros y en primer lugar en mí, ¿no? Por haber pensado que podíamos nosotros y especialmente yo ser capaces de hacer este proyecto. Y se lo agradezco muchísimo, vamos, y especialmente, aunque a todo el ayuntamiento, pero especialmente a Antonio y a Paqui, que son los que se pusieron en contacto conmigo. Y bueno, a mis dos compañeros de batalla, a Juan, porque bueno, aparte de darle un aspecto precioso al libro con su labor de editor, ha estado siempre ahí cada vez que he necesitado un consejo en materia histórica. Es un gran conocedor aunque él no lo diga, pero es un gran conocedor de la etapa morisca en la provincia de Almería. Y bueno, pues cada vez que he necesitado un consejo, no me ha mandado un consejo, me ha mandado un montón de páginas de cosas para que me situara, para que pudiera resolver todas las dudas que tenía. Y bueno, me dio las ideas también para leer un montón de libros. La bibliografía, que incluye un montón de libros, un montón de documentos, de estudios universitarios, de diferentes historiadores, me la he leído. Si la queréis leer, vais a aprender muchísimo. Pero bueno, yo necesitaba, porque yo soy solo periodista y escritora, yo no soy experta en nada. Entonces me he tenido que meter en este mundo, en esa etapa de la historia, y además en esta provincia, en esta zona. Entonces, bueno, he necesitado mucho tiempo para eso y Juan, la verdad es que me ha dado las pautas, las claves de este libro te puede venir bien, este también, mira este autor y tal. Entonces, a Juan le agradezco muchísimo toda esa parte. Y a Juan Manuel, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de Juan Manuel? Vamos, ha sido un placer, no, lo siguiente, y no es por peloteo, es de verdad. Ha sido un placer porque cualquier idea que yo le daba, cualquier sugerencia, en esta viñeta podíamos hacer esto, lo captaba en el minuto cero. Es que ha sido muy fácil trabajar con él. Es verdad eso que ha contado. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía un guión de cómic. Yo he escrito muchas cosas. Entonces, un buen amigo, que además también es amigo de Juan Manuel, Santiago Girón, que es autor de novelas gráficas, dibujante, me dijo, tienes que hacerlo como si fuera un guión de cómic. Tampoco es que yo haya hecho muchos, pero bueno, algo he hecho en mi etapa de universidad. Y entonces pues dije, bueno, pues ya está, pues al dibujante le tengo que decir, en esta viñeta es de día, hay estos personajes, se visten de esta manera, es otoño, a los árboles se les caen las hojas. Y entonces, aparte de decirle todo eso, pues si se veía una montaña, pues le mandaba una foto de una montaña. Se veían unas puertas, pues allá iba yo y me hacía puertas de Almócita, de Padules, de todo lo que podía. Más fuerte, más fuerte. Hablo más fuerte, madre mía. El micrófono es que no funciona, entonces. Bueno, pues así. Pues lo que os decía, que ha sido una labor de mucho tiempo, de mucha profundización en muchas cosas, y ha sido un auténtico placer trabajar con Juan Manuel en ese sentido, porque todo lo que yo le sugería lo captaba enseguida, y ha sido, a pesar de que el trabajo ha sido arduo, complejo, hemos estado casi 2 años, ha sido fácil, en cierto modo ha sido fácil gracias a él. Entonces, bueno, en ese sentido estoy encantada y deseando hacer más proyectos con él, a ver si surgen. Y por último quiero hacer un último agradecimiento a una persona que también es del pueblo, a Luis Martín Carretero, que está aquí, y que me sugirió unas cuantas cosas, como que introdujera arabismos, palabras heredadas del árabe, dentro del relato. Y además, bueno, a partir de ahí se me ocurrió también la idea de hacer un pequeño diccionario, porque hay, como ha dicho Juan, miles de palabras que hemos heredado de esa época de nuestra historia. Entonces, el libro es mucho más enriquecedor leerlo gracias a esa sugerencia, y luego además me ha traducido algunas palabritas, porque
que también enriquecen el relato y enriquecen las imágenes, algunas palabras traducidas al árabe, que creo que tenían sentido en este libro. Bueno, aparte de todo esto, que ya llevo 10 minutos dando las gracias, ya no voy a dar más las gracias, Juan Manuel ha pronunciado una palabra que creo que define también lo que yo siento con respecto a este libro. Has pronunciado la palabra reto. Para mí ha sido un reto desde muchos puntos de vista, por lo que ya he comentado, porque nunca había hecho un guión de cómic y bueno, pues ha sido la primera vez y bueno, ha sido complejo porque no lo había hecho nunca. Siempre que haces algo nuevo que no has hecho nunca, siempre, pues bueno, te dan inseguridades, pero bueno, intentas hacerlo lo mejor que puedes o sabes, y eso es lo que he intentado. Luego, por otra parte, también ha sido un reto desde el punto de vista de contar una historia dentro de otra historia, una historia de ficción dentro de una historia real y además que sucedió hace un montón de años, en el siglo XVI. Cuanto más te alejas en el tiempo, cuando escribes, a mí me gusta introducir elementos históricos en todo lo que escribo, y sé por eso que cuanto más te alejas en el tiempo, más complejo es, porque hay menos documentación, porque sabes menos tú de todo, porque no es lo mismo escribir de los años 80, para mí, por ejemplo, que ya estaba en el mundo en los años 80, que escribir de los años 50, que no estaba, que escribir del siglo XVI. Entonces, cuanto más te alejas, más difícil es. He tenido que leer muchísimo y, bueno, pues en ese sentido ha sido un reto. Pero también ha sido una gran satisfacción, por lo que, bueno, lo han dicho entre todos. Yo no nací aquí, pero toda mi familia sí. En el DNI de todos mis hermanos pone nacidos en Padules, mis padres nacieron en Padules, mis abuelos, mis tíos, mis primos, que estáis aquí, gran parte. Yo he tenido mucha vinculación con Padules desde muy niña. He venido todos los veranos de mi adolescencia, de mi infancia, de mi juventud, los he pasado aquí. Entonces, bueno, escribir algo relacionado con Padules para mí me produce emoción, me produce una gran satisfacción. Entonces, pues este libro para mí representa esas dos vertientes, ¿no? Por una parte ha sido un reto importante y por otra parte pues me ha producido una grandísima satisfacción. Y luego también quería comentar, por otra parte, bueno, lo ha comentado un poquito Juan, lo ha adelantado. A la hora de hacer esto, también lo ha comentado Juan Manuel, bueno, lo han comentado los tres, creo. He querido hacer una historia amable. Aunque fuera de guerra, no quería ver brazos cortados, ni cabezas, ni gente quemada, ni batallas ahí con peleas tipo hazañas bélicas. Quería otra cosa, quería contar una historia humana de personas, porque yo considero, bueno, tampoco es muy original lo que voy a decir, pero la guerra arrolla a las personas normales. Las guerras te llevan por delante y tú tenías una vida y de pronto dejas de tener una vida. Y en este caso, pues yo quería contar eso. Y lo quería contar desde el punto de vista femenino, porque ya sé que en la guerra sufre todo el mundo, pero las mujeres creo que sufren más. Sufren por los que van a la guerra de sus familias, porque no saben si están vivos, si están muertos, si van a venir sin brazos. Sufren por sus hijos, sufren por sus maridos, sufren por sí mismas, porque les pasan cosas tremendas. Entonces yo quería contar eso. Y quería contar otra cosa también, y además desde el punto de vista femenino. Aquí hay también una historia de amistad entre mujeres. Entre una mujer morisca y una mujer cristiana. O, bueno, eran las dos cristianas en realidad, porque Juan me ha corregido mucho eso. Cristiana nueva y cristiana vieja. Se conocen desde niñas, son las dos de Padules, han nacido en la misma calle, puerta con puerta, y consiguen hacer un vínculo tan estrecho entre ellas, una amistad tan bonita que las lleva a protegerse cuando empieza la guerra, cuando empiezan los problemas, a protegerse la una a la otra y a que sus familias se protejan entre ellas. Y bueno, voy a destripar un poquito, pero bueno, como están las primeras páginas tampoco lo destripo mucho. Cuando la morisca se tiene que ir, porque al final esto acaba mal, es una historia que acaba mal, cuando la morisca se tiene que ir le deja la otra a su niña, a un bebé de 2 años.
Entonces, bueno, yo quería reflejar eso, quería reflejar una historia humana ambientada en un momento muy concreto de la historia que podría haber pasado y probablemente pasó, no lo sabemos, pero quería pues que no fuera una batalla, no, quería que fuera una historia en la que se viera el sufrimiento de la gente, pero desde un punto de vista amable. Y bueno, pues espero que lo leáis, que os guste y que veáis si lo he conseguido o no. El final, bueno, tiene cierto... no os lo voy a decir, el final. No. Pero tiene cierto aspecto esperanzador, porque, bueno, es que me sale así. No es que yo lo planeé, todo lo que escribo al final tiene... Juan lo sabe, que me ha leído ya unos cuantos relatos. Todo lo que escribo me sale pues con un final más o menos feliz. No de novela rosa, pero bueno, siempre hay un poquito de esperanza, porque también creo que hasta en las peores circunstancias siempre la hay. Y luego, un último aspecto, ya me callo porque os estoy aburriendo, creo. Un último aspecto que quería destacar es que ha habido, bueno, no sabíamos, en eso he hablado mucho con Juan Manuel, hemos tenido larguísimas conversaciones telefónicas para recrear Padules, para recrear su paisaje, su entorno, las calles. No sabemos cómo eran, probablemente no tenían nada que ver, nada en absoluto, vamos. Ni siquiera tiene nada que ver el Padules de ahora con el que yo recuerdo cuando venía de niña, o sea que va a tener algo que ver con el del siglo XVI. Entonces, como nos lo teníamos que inventar, pues nos lo hemos inventado parecido al de ahora, porque al final quienes más van a leer este libro y lo van a disfrutar sois vosotros, la gente de Padules. Y creíamos que, bueno, pues que era bonito que vosotros vierais vuestras calles o algo parecido, vuestra iglesia, vuestras canales, vuestras montañas o algo que se parece, que lo reconocierais. Entonces, bueno, en ese sentido hemos hecho un ejercicio pues de situar personajes vestidos de moriscos o de tercios de o de soldados de los tercios de Italia, de Don Juan de Austria, pero en zonas que recuerdan un poquito al Padules actual. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Yo, me siento muy orgullosa de haber contado con estos compañeros. Me parecen excepcionales los dos y espero, confío que os guste, que lo disfrutéis. Y nada, y si queréis hacernos alguna pregunta, aunque me parece que os lo hemos contado todo, pero si queréis hacernos alguna pregunta, pues aquí estamos. Como veis, es contar una historia real, la historia de nuestro pueblo, de nuestra comarca, de nuestra tierra, desde un punto de vista humano. Creo que se ha hecho con mucho cariño por parte de todos y yo creo que el resultado, lo vais a ver, ha sido bueno o no, muy bueno. Pues de nuevo agradeceros y si tenéis alguna pregunta, pues estamos en el momento. Venga. Está en el libro puesto. Hay que leerlo. Eso te lo va a responder Juan, que se lo sabe. Aparte de que lo que diga Juan, Padules tenía un enclave entonces excepcional que era un fuerte o un castillo natural, ¿no? Estamos en lo alto de una montaña, rodeado de valles, y don Juan de Austria le escribía a su hermano Felipe II que se encontraba en Padules por su fácil defensa. Era fácil de defender Padules. Por eso se eligió, iban subiendo por el río Andara y se eligió establecerse en Padules por la fácil defensa que tenía Padules. De todas maneras, aquí personas que saben más de historia nos podrán decir algo. Mira, estaba Padules por un lado, que era el pueblo más pequeño, pero había otros 3 o 4 lugares que luego, cuando se hizo la repoblación, los anularon
y pusieron todos los repobladores cristianos, los pusieron en Padula. Los lugares estos, los conoceréis vosotros, son Alitura, Bolinieva... Autura. Vale. Autura, Bolinieva y Bogaraya. Esos eran 3 pueblos y cada uno tenía un número de habitantes. Sí. Es que no me acuerdo. Aparece en el número de habitantes, es decir, cuando lo estáis leyendo lo veréis. Es decir, que aproximadamente entre todos tendrían unos 300 vecinos. 200 vecinos no quiere decir una persona, sino hay que multiplicar por 4,5. Esto era una tierra muy fecunda, Alpujarra tenía muchísimos habitantes en lugares pequeños, pero si este pueblo tenía, por ejemplo, 200, equivalen a 900 habitantes. Y los otros, el que menos tenía eran 45, me acuerdo de memoria que eran 45. Pero si multiplicas por 4,5, 4,5 es una unidad familiar, es lo que es igual un vecino. Generalmente los cristianos se utiliza el número de 4 porque tienen menos hijos. Lo islámico, de origen islámico, ahí hay autores que utilizan hasta 5 por vecino. La palabra vecino equivaldría a 5 personas. Pero estamos hablando por lo menos entre todos de todo lo que era esto, unos 1.200 habitantes, 1.500. ¿Por qué tanto? Pues simplemente porque entonces estos pueblos, lo que antes habéis visto de uva y naranjo, era todo morera y olivo. Esos eran los 2 productos más importantes. Y la morera era algo que daba muchísimo dinero. La gente prácticamente estaba entre la cría de gusanos, luego la seda y la huerta. Era una gente bastante rica. Y que los moriscos no tenían casas pequeñas, ya también moriscos pobres. En una casa, cuando llegaron los cristianos, dieron 3 casas de moriscos a cada familia cristiana. 3 casas. De las que eran pobres. Pero las casas principales se las dieron a los repobladores también principales, también venían algunos que eran nobles segundones, ¿no? Pero se quedaron con las mejores casas. Pues sí, yo creo que... Y lo que ha dicho, esto es muy difícil hacerlo. Simplemente, para que vean un ejemplo. Don Juan de Austria lleva perilla y bigote aquí. Pero para llegar a este Don Juan de Austria hemos tenido unas conversaciones terribles. Porque los cuadros que se conservan de Don Juan de Austria durante muchos años los tienen sin barba y sin nada, como un imberbe, pero hay momentos en que ya todos aparecen con barba. Entonces teníamos que saber si en el año 1570 correspondían a los que ya tienen barba o no tienen barba o no tenían barba. Y al final nos decidimos por la barba porque ya era capellán general y él tiene que mantener un respeto de todo el mundo y creemos que en ese momento ya no podía ser una cara de imberbe de joven, tenía que tener una barba con una perilla y un bigote y tal. O las vestimentas. Pues eso, hemos tenido debates que yo creo que han sido felices y se han resuelto pues muy bien. También sobre Hernando Lavaquí, si iba a la turca vestido, es lo único que se sabe. Pero, ¿qué edad tenía? ¿Era mayor para ser un gerifalte o era una persona joven? Porque entonces la gente con 50 o 60 años ya le pedían permiso al rey para no ir en caballo, ni ir en mula o en burra, porque ya no podían ir cabalgando, sobre todo los que tenían, pues no le estaban obligados a eso, pero era lo suficientemente joven, pero también lo suficientemente importante como, no sé, 50 años o así, ¿no? Y podía tener perfectamente canas. La gente, por todas esas cuestiones, o si esto se hizo dentro del pueblo, o la tienda real estaba a la afuera. Normalmente no se va a meter en el pueblo para crear una emboscada. Se monta la tienda real y, claro, hemos intentado que el pueblo se vea. Y buscar esto de una forma que si la bandera, que si no sé qué, que si haya más espacio para poner el título. Tiene mucho intríngulo y no es tan fácil. Pero al final el resultado ha quedado, os lo juro, mejor que yo me creía. Eso lo hemos trabajado, pero estoy una satisfacción personal con la portada, que no sé tú, pero a mí me encanta. En las letras, ¿qué tipo de letras utilizas? Letra redonda, letra cursiva, envejecida, pues todo eso. No sé cuántos tipos de letras hemos utilizado hasta quedarnos con este que tanto Juan Manuel como Mónica le hayan dicho bueno y yo pues nada, vamos para adelante. ¿Una pregunta más? Pues si no hay más preguntas, ya sabéis que los que participan en la recreación histórica se les entregará un libro y los que queráis comprar un libro hoy, pues a 15 euros, pues están aquí disponibles, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hoy los autores
firma los libros. Y no os podéis imaginar lo bonita que puede ser la firma de un ilustrador. No tiene nada que ver con la firma normal. ¿Verdad? ¿No? No, pero sí.